Buenas tardes. Hoy desarrollaré el tema del incumplimiento inimputable. Metodológicamente está tratado en el Código Civil y Comercial en el título quinto, capítulo primero, sección tercera. Es decir, el título quinto, sabemos que son otras fuentes de las obligaciones y estamos hablando ahora del capítulo de responsabilidad civil, que en la primera sección trata de disposiciones generales de responsabilidad civil, la sección segunda legisla la función preventiva, y en la sección tercera los tres presupuestos de la responsabilidad civil, y una cuarta sección, el cuarto presupuesto de responsabilidad civil, el daño. Es decir, la sección que estamos trabajando ahora trata, en primer lugar, la antijuricidad, luego el factor de atribución y por último la relación de causalidad. En esa legislación de la relación de causalidad establece por qué consecuencias se responde. Se responde por las consecuencias inmediatas o directas, que son aquellas que suceden según el curso natural y ordinario de las cosas. Se responde también por aquellas consecuencias mediatas o indirectas, que son de estas en conexión con otro hecho. Por último están las consecuencias casuales que nunca se responden porque no están en relación de causalidad. Como vemos de esta legislación, podemos ver claramente que se trata del norte, digamos, de la relación de causalidad en cuanto a la responsabilidad, es la previsibilidad. También establece una previsibilidad más exigente en materia de responsabilidad contractual. Yendo ahora a nuestro tema, legisla la incidencia del derecho del damnificado, el caso fortuito, el hecho de un tercero y la imposibilidad de cumplimiento. En estos cuatro supuestos podemos recordar que Vélez trataba el caso fortuito en el artículo 514 del Código Civil argentino, pero contemplaba toda esa sistematización también como eximiente de responsabilidad el hecho de un tercero o el hecho de damnificado o la imposibilidad de cumplimiento derivadas del caso fortuito, que estamos en la misma situación que en el Código actual, con otra sistematización, claro, está ahí más clara. Podemos decir entonces que en cuanto a la metodología lo trata conjuntamente con los demás presupuestos de la responsabilidad civil y cuando funcionan estos cuatro institutos como eximentes de responsabilidad. Como eximente de responsabilidad tenemos que remontarnos hasta la antigüedad para encontrar supuestos donde se eximía excepcionalmente de responsabilidad civil por daños o por incumplimiento contractual. En los pueblos más antiguos, cuya legislación se conoce a ciencia cierta, podemos hablar que son los sumerios, los acadios, aquellos pueblos, los babilonios, que se desarrollaron en Asia Menor, entre el Tigris y el Éufrates. Allí en 1902 se encuentra el famoso Código de Hammurabi, que en escritura cuneiforme y establece casos de exención de responsabilidad civil por caso fortuito. Tal el caso del arrendatario que pierde la cosecha por una riada, dice ser una inundación o una sequía, que se lo exime de pagar el arrendamiento. Es uno de los casos, también aparece en el caso de mutuo. Más adelante, en la civilización griega, se destaca Aristóteles, que analiza la previsibilidad con relación a la culpabilidad y nos dice que cuando el hombre actúa no contrario al orden natural de las cosas, podemos decir que es una desgracia, pero cuando el hombre actúa contrariamente a ese orden natural de las cosas, entonces podemos decir que sí puede haber culpa. Si ya distingue, digamos, el criterio de previsibilidad, ya distingue el caso fortuito como fundamentalmente por el criterio de la imprevisibilidad.
En Roma, en la larga historia jurídica romana, no se estableció un instituto eh, bien definido del caso fortuito, pero sí quedaba claro, en palabras de Cicerón, que no se responde por caso fortuito. En el derecho germano, donde la responsabilidad es estrictamente basada en la causalidad, tiene mucho menos interés la evolución del caso fortuito. Pasando por el medioevo, el derecho católico del Vaticano, donde establece sí, ahí las causales, establece el caso fortuito, y por la antigua legislación española llegamos a los códigos modernos. Los códigos modernos que fueron, comenzando por el código prusiano, pero de más importancia es el código napoleónico, que es más importancia porque fue el que inspiró a la mayoría de los códigos del siglo XIX, incluso el nuestro. También prevé del mismo modo el caso fortuito o la fuerza mayor. Y en los códigos, como se darán cuenta entonces, que también actualmente estamos en los mismos términos definiendo el caso fortuito que prácticamente en la antigüedad. Sin embargo, en su desarrollo ha ido distintas posiciones y distintos pequeños avances en cuanto a la delineación de los caracteres que debe tener un caso para considerarse fortuito. Y también disidencias doctrinales. Tenemos que decir que en nuestra legislación actual, luego de discutir doctrinariamente si el caso fortuito y la fuerza mayor son dos idénticos institutos, se llega a la conclusión de que sí, y lo dice expresamente el artículo del Código Civil, el artículo 1730 del Código Civil, que es exactamente que se equipara el caso fortuito a la fuerza mayor. Esta posición se ha denominado en el estudio del caso fortuito como una posición monista, es decir, equipara el caso fortuito y la fuerza mayor. Es lo mismo y sostiene que es lo mismo porque los efectos son los mismos, la inimputabilidad. Otra parte de la doctrina, gran parte de la doctrina, sobre todo en la doctrina francesa, incluso la doctrina mercantilista de Esner, separan el caso fortuito de la fuerza mayor, incluso Esner le establece distintos efectos. Para algunos el caso fortuito, ya no en los efectos serían idénticos, pero en el concepto serían distintos. El caso fortuito es aquello que sucede por obra de la naturaleza. La inundación, el rayo que cae y mata a un conductor de un automóvil, es obra de la naturaleza. Mientras que la fuerza mayor es el hecho del príncipe, el hecho del soberano, es el caso de que le impiden la explotación de determinado terreno porque se decide expropiarlo para construir una ruta. Pero lo más interesante, vuelvo a la tesis de Esner, que es la hace partiendo desde el punto de vista del derecho comercial, cuando sostiene que la diferencia de caso fortuito y fuerza mayor es que el caso fortuito es dentro de la órbita del comercio que se trate, mientras que la fuerza mayor es ajena a el comercio, la explotación comercial de que se trate. Esto en el primer caso, el caso fortuito, el caso fortuito interno, que está en la esfera del comerciante, se responde, mientras que no se responde por fuerza mayor. Uno de los ejemplos más claros que creo yo que trata Esner es el caso de un maquinista de una locomotora que fallece por una enfermedad y descarrila en el momento que estaba conduciendo y descarrila la locomotora. En este caso, sostiene que hay un caso fortuito y que responde la empresa ferroviaria, mientras que en otro caso, en las mismas circunstancias, se produce el fallecimiento del conductor porque le llega un rayo y lo mata. En ese caso no responde la empresa ferroviaria porque el caso fortuito es ajeno a la actividad normal de la empresa o a la órbita del responsable.
En definitiva, hoy podemos decir que se ha impuesto la tesis monista, que equipara ambos conceptos, fuerza mayor y caso fortuito. Entre los caracteres que podemos definir en el caso fortuitos son la imprevisibilidad, que ya lo vimos, consecuencia directa de que en nuestro derecho se responde por las consecuencias con criterio de previsibilidad. Debe ser imprevisible e inevitable, ajeno, extraordinario por una razón sencilla. Si fuese ordinario no sería de fuerza mayor ni fortuito. No requiere ser notorio y debe ser ajeno. La imprevisibilidad y la inevitabilidad van de la mano. Cuando decimos que un hecho es imprevisible, si bien la legislación dice que no se ha podido prever, pareciera más ajustado decir que es imprevisible, porque puede no haberse podido prever en las circunstancias subjetivas del actor, mientras que acá lo que se trata es que sea imprevisible en términos objetivos. Imprevisible y si se previó que haya sido inevitable. Entonces pareciera, y así la mayoría de la doctrina argentina lo ha opinado, pareciera que el hecho de que lo que interesa en realidad no es tanto la previsibilidad como la inevitabilidad, porque si un hecho se previó o pudo ser previsto, pero de todos modos no se pudo evitar, constituye igual un eximente de responsabilidad. Entre las eximente de responsabilidad por caso fortuito, también podemos analizar aquellas las otras tres que trata nuestra legislación. Por ejemplo, imposibilidad de cumplimiento. En cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, tenemos legislado en esta sección y también está legislado en el artículo 955 en materia de extinción de las obligaciones. ¿Qué nos dice? Que la obligación se extingue sin responsabilidad en el caso de que el objeto de la obligación se haya tornado imposible. Esa imposibilidad debe ser absoluta, objetiva, definitiva, y salvo que sea en el caso de que el tiempo sea esencial para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso podría ser también temporaria para operar la imposibilidad de incumplimiento. Y debe ser por caso fortuito, es decir, sin culpa. Si hubiera culpa, se convierte el objeto de la obligación en dar una suma de dinero. Pero vamos al concepto de imposibilidad que extingue la obligación. Dijimos, sobreveniente, definitiva, objetiva, tiene que ser absoluta. En esos cuatro caracteres debe tener la imposibilidad de cumplimiento para extinguir la obligación. Y debe ser por caso fortuito. Si hubiera culpa, entonces dijimos, muta el objeto de la obligación. Ahora vuelve a tratar este supuesto, ahora ya sí en materia de responsabilidad civil, cuando nos habla de la imposibilidad de cumplimiento, que también nos dice que debe ser objetiva, absoluta, pero agrega que se debe tener en cuenta el deber de buena fe y la moral de las buenas costumbres. Y aquí vamos al punto de cuando el incumplimiento o el incumplimiento contractual constituye un caso fortuito o bien un eximente de responsabilidad. Cuando, en definitiva, podemos decir que sus efectos sean tornar objetiva y absolutamente imposible la obligación, o podremos considerar que puede operar como eximente de responsabilidad un caso fortuito que lo que hace es tornar gravosa, excesivamente gravosa, el cumplimiento de la obligación, o bien constituir en una burla a la buena fe, o que haya que cometer un delito para cumplir con esa obligación. En ese caso, no es absoluta la imposibilidad, pero sí lo es tan gravosa que merece que tiene la consecuencia de eximir, en mi criterio, de responsabilidad por caso fortuito, aun cuando no se haya tornado totalmente imposible la obligación, pero sí imposible desde el punto de vista de la buena fe y de la moral y las buenas costumbres, lo que parece estar avalado por esta norma que le agrega al artículo 955 la necesidad
de leer las circunstancias de acuerdo a la buena, conforme al principio de la buena fe, de la moral y de las buenas costumbres. Es interesante también tener en consideración siempre que se analiza el caso fortuito, que el caso fortuito es contingente, es variable, así como varía, como evoluciona el conocimiento, la tecnología, también evoluciona y varía qué casos son fortuitos y qué casos no son fortuitos, así como qué casos son imposibles, qué casos no son imposibles. Tenemos que ver, además de los requisitos, decimos que la notoriedad no es un requisito del caso fortuito, puede no ser notorio y ser fortuito. Pero sí extraordinario porque si fuera ordinario responde al curso natural ordinario de las cosas. Entonces decimos que tiene que ser extraordinario. En el caso fortuito entonces lo vamos a ver, lo van a resolver. Ya vimos que es variable y contingente, o sea que quienes van a resolver la existencia o no de caso fortuito, la exención o no de responsabilidad de caso fortuito, van a ser los jueces, de acuerdo a las reglas de la lógica, a las reglas de la ciencia y a las reglas de la experiencia. Recuerden que cuando nosotros vimos los demás presupuestos de responsabilidad civil, hablamos de un desborde del derecho de daños y también una tarea de contención que se realiza a través del estudio y exigencia de que estén presentes los 4 presupuestos de responsabilidad civil para trasladar el daño que justamente sufre una persona a otra persona. Y entonces, en esta exigencia de que se existan los presupuestos, es que encontramos el eximente de caso fortuito en sus 4 variantes. El hecho de damnificado, el caso fortuito, el hecho de un tercero y la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, muchas gracias.